soy profesora de teatro y además soy la directora de puesta en escena y productora de La Gata Flora. Bueno, actualmente yo estoy trabajando en el Parque Astronómico La Punta y mi cargo actual es de coordinador del parque, es decir, soy el que dirige las actividades, que las programa y que se ocupa de la logística para que el lugar funcione. Es decir, un parque astronómico, además del aspecto didáctico y divulgación, tiene que estar de pie, es decir, tiene que los instrumentos estar en buenas condiciones, bien pintados, el pasto cortado, así que hay un conjunto de actividades que son estrictamente logísticas, de las cuales también yo me ocupo. Entonces cerremos, hagamos el bloque, abrimos una tierra de los vidrios. Estamos el pabellón, ver qué improvisar. Bueno, no, pero quiero ver qué pasó. Porque la idea era que fuese libre, bueno, pues quiero darlo para ver qué. Bueno, yo estaba en la escuela primaria y tenía un déficit atencional importante. Entonces la maestra le recomendó a mi mamá que buscara actividades que por ahí estimularan mi parte creativa. Entonces mi mamá me mandó un taller de teatro con una gran directora que ahora vive en Córdoba, Marta Cañete, y todos los sábados empecé a ir a teatro. Tenía 8 años y dije, este es el lugar donde me voy a quedar para toda la vida. Y así fue. O sea, empecé haciendo teatro ahí todos los sábados. Mi primera obra fue a los 10 años, fue la primera vez que me subí al escenario del Auditorio Mauricio López con una obra, con un personaje que tenía cierto protagonismo y sí, fue un amor para siempre. Mira, creo que, volviendo a buscar en los recuerdos, una de las primeras cosas que me acuerdo que me despertó la idea de astronomía fue cuando, digamos, entre los 10 o 11 años más o menos, empecé a leer los libros de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna, ¿no? Entonces, la idea, ¿no?, de mandar un proyectil que vaya hasta la Luna con gente adentro, ¿no?, cómo se podía llegar, y bueno, y jugar sobre estas cosas, como un niño, por supuesto. Eso creo que, por lo que me acuerdo, fue una de las primeras cosas que despertaron mi interés en la astronomía. Y ya el interés para estudiar astronomía en la universidad salió mucho más tarde, cuando estaba por terminar mi carrera de secundario, que era totalmente otra cosa respecto a astronomía, lo que yo estaba estudiando en esa época. En relación a la escuela no tanto, sí al plano familiar, que si bien había un apoyo, demasiadas horas de ensayo, llegar muy tarde a mi casa, no son horas de llegar, porque ¿qué pasa? Cuando uno trabaja en lo artístico, ya seas músico o actor, no sé los bailarines que tienen otros niveles de disciplina, pero a veces se estiran los tiempos, a veces estás ensayando algo y te entusiasmaste y eso se estira, entonces no había una rigidez en el horario de ensayo y eso en mi casa era un problema. O sea, no es hora de llegar de un ensayo. Con eso tenía que lidiar bastante, porque aparte tampoco me quedaba margen. Yo estudiaba en el colectivo, en el trayecto de mi casa a la escuela y bueno, no. ¿En qué momento estudiás?, me decía mi mamá. ¿En qué momento estudiás? ¿Cómo haces para probar? Era un problema. Aparte que si yo llevaba un 8, ¿por qué un 8? Si la nota máxima es 10. Explícame por qué no es 10. Si esta es tu única responsabilidad. Porque el otro está visto como un hobby, como una distracción, que no requiere, supuestamente no requiere demasiado esfuerzo. Y en realidad el arte requiere muchísimo esfuerzo. Yo soy maestro mayor de obras, como título de escuela secundaria, ¿no? Y cuando estábamos en tercer año, eran 5 años,
entre las materias que se tenían, teníamos también física. Y el docente de física nos empezó a hacer conocer una revista científica traducida en italiano, una revista que se llama Science, ¿no? Americana, traducida, la edición traducida italiana, se llama, en italiano era Las Ciencias, ¿no? Donde había artículos de ciencia en general. Entonces nos puso en la condición a todos nosotros, dividiéndonos en grupos, de hacer alguna investigación sobre algunos temas de ciencia. Y yo junto a otros elegimos astronomía. En particular elegimos, por lo que me acuerdo, era el tamaño de las estrellas, los distintos tipos de estrellas. Tengo un recuerdo bastante, tenía 15 años, 16 años más o menos. Y leyendo una revista científica para un público adulto, me di cuenta de la dificultad que había, ¿no? Es decir, aún las palabras, el desconocimiento de palabras, ¿no? Con mi primera maestra, que la tuve hasta los 16 años, y fue un duelo muy grande para mí perderla, el vínculo fue y es estrecho. Yo al día de hoy, con 35 años que tengo, viajo a Córdoba a verla, una mujer ya grande, pero lo que ella me dio como primeros pasos, sobre todo en relación a la disciplina del trabajo, porque era muy exigente, una mujer muy exigente con un carácter muy fuerte, y un poco yo tomé eso, también yo cuando dirijo, soy una persona exigente, soy muy británica con los horarios, tengo una forma de trabajar que por ahí no está vinculada, bueno, el artista es como muy laxo y los tiempos se manejan de otra manera, no, al contrario, es donde uno más disciplinado tiene que ser. Entonces el lazo que yo estreché con ella fue muy profundo, de mucho aprendizaje, muchísimo cariño, porque es la persona que te acompaña cuando descubrís una vocación, entonces es muy fuerte, porque tiene que ver con el alma de uno. Entonces fue muy estrecho. Después tuve, sobre todo de música, tuve maestros que me ayudaron y me enseñaron mucho, y siempre es muy estrecho, porque es muy profundo cuando alguien te transmite algo que tiene que ver con tu vocación y con tantas emociones. Conocí en la ciudad donde yo vivía un muchacho que estudiaba astronomía, estaba ya en el segundo año, yo también voy a estudiar. Y dijo, no lo hagas. Sí, ¿pero por qué? Es un dolor de muelas estudiar, porque no creas que es astronomía, vas a estudiar cualquier otra cosa, ¿no? Vas a estudiar matemáticas, vas a estudiar física, vas a estudiar esto. Yo no le hice caso. Y cuando terminé la carrera secundaria me inscribí a la Facultad de Ciencias con el curso de astronomía. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón no me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo y en el silencio, cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez mano, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez mano, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor. Cóbrame la gente. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Del morado de mis mejillas saldrá el valor. Y en realidad no me adapté casi nunca, no pude. Anduve por muchos grupos. Entre los 16 y los 22 años fue una etapa muy difícil para mí, como artista. Entonces aposté más a capacitarme, a hacer cursos, porque no encontraba un elenco donde yo sintiese que estábamos manejando los mismos códigos artísticos. O sea, habían diferencias de criterios, diferencias estéticas, apuntábamos a cosas distintas cuando producíamos un espectáculo. Y mi papá siempre me decía, eso nunca me lo voy a olvidar, me decía, ¿por qué no dirigís vos tu propio grupo? Yo decía, no, papi, vos no entendés nada. No entendés nada, pero no es posible. Yo soy actriz, no soy directora. Y no concebía que yo pudiese tener capacidades para armar mi propio proyecto. Así que nunca le di cabida a su opinión durante años y sufría. Y él me veía sufrir. Yo llegaba muy frustrada a mi casa y decía, no nos entendemos. Ellos quieren una cosa, yo quiero otra. Estéticamente no me gusta o conceptualmente tampoco.
Entonces él me decía, yo ya te he dicho, vos tenés que dirigir tu propio grupo. Y yo, callate, no entendés nada. Bueno, hasta que después me di cuenta que tenía razón, años después. El primer año se cursaban solo 4 materias, que eran por todo el año. Era geometría, análisis matemático, que sería cálculo 1, física 1 y química. Entonces, 4 materias, ¿qué van a ser? Cuando uno en el secundario hacía 10. ¿No? Los pizarrones eran 6 pizarrones que se corrían uno sobre otro. Así que el tipo escribía, levantaba el pizarrón, escribía, y me contaban, eso no sé si fue una leyenda urbana, ¿no? Que en algunos tipos de cursos el tipo tenía el borrador en una mano y la tiza en otra, y escribía y borraba, para no tener que después borrar. Así que si tú no eras rápido en escribir, te perdías todo. Así que en ese momento era el cansancio, porque no dormía nada, ¿no? Levantarse a las 5 de la mañana y tomar el tren. Bueno, después aprendí a dormir en el tren sin problema, ¿no? Caminar hasta allá, estar con los ojos abiertos no para entender, para copiar, solo para copiar lo que te estaban escribiendo. Y la cantidad de cosas que escribían, es decir, después de un mes había llenado un cuaderno que llenaba en todo un año de secundario, para decirte, ¿no? Y yo la primera cosa que dije, ¿cómo voy a poder aprender toda esta cantidad de cosas que te van a pedir en un examen, ¿no? Hay gente, una cosa bastante cómica una vez cuando me preguntaban qué es lo que había hecho yo de carrera, estudié astronomía. Dice, sabrás cocinar muy bien entonces. Digo, sí, pero ¿qué tiene que ver? Después me di cuenta, gastronomía, astronomía, tenía una G demasiado la pregunta. Mira, yo con los deportes tengo una cosa bien ambigua. Físicamente no he podido porque yo desde la adolescencia tuve un problema de obesidad mórbida, llegué a pesar 150 kilos. Y hace 7 meses me hice un bypass gástrico y he bajado 60 kilos. Así que recién estoy teniendo como un cuerpo más normal y sueño con aprender a jugar al fútbol, porque sí amo los deportes. O sea, yo todos los domingos veo jugar a River, sigo al Barcelona, que ahora estamos pasándola mal. Pero me gusta, veo la liga italiana, la española, y ahora espero el mundial como si tuviese 16 años y fuese varón. O sea, que amo el deporte, pero no he podido nunca yo practicarlo todavía. 2 cosas artísticas hice en mi vida. Por unos años estuve tocando la guitarra, incluso también la flauta, ¿no? Juntando plata en el subterráneo en París. Y después, hace muy poco, junto con mi señora, hicimos espectáculo de teatro de figura para introducir los talleres de astronomía que hacíamos. Entonces yo contaba historias de astronomía. Ella construía toda la escenografía y yo contaba la historia. O sea, yo no me cocino a mí misma, yo vivo sola. Entonces tengo una vianda que me traen por los tiempos, porque trabajo mucho. Pero me encanta cocinar y cocino bien, me gusta. Y cuando invito gente a hacer comidas elaboradas, postres, cocino bien. Si no, pasen y prueben. De los 22 en adelante tuve un accidente, no, pero sí, fue un error. En realidad yo fui a acompañar a una de mis hermanas, siempre había querido cantar y el coro de la universidad es un lugar muy interesante para empezar a trabajar, el coro de la Universidad Nacional de San Luis. Entonces la acompañé al casting y el amigo que nos llevaba nos anotó a las 2. Entonces, por orden alfabético, yo estoy antes que ella. Y me llaman a mí, entonces le digo, no, hay un error. No, a mí, hay un error, es ella. Entonces, bueno, anda. Y para evitar ese tironeo que nunca me gustó, dale, no, sí, ay, no, dije, voy a entrar y le voy a explicar al director que hay un error, que yo no vine a hacer el casting. Entonces entré y ahí lo conocí a Ricardo Marino, que hoy somos amigos, y le explico y me dice, bueno, pero tenés una voz de contralto cuando hablas. Me dice, bueno, cantás algo. Bueno, canté un pedazo de un tango y me dice, no, quédate. Así que me quedé, empecé a cantar. A los 2 meses ya dirigía la puesta en escena, porque la particularidad de este coro es que tiene puesta en escena. Y ya a los 2 meses ya dirigía la puesta en escena y ya me quedé, y al año siguiente hicimos el primer musical de San Luis, lo compusimos juntos y yo lo dirigí, él dirigió lo escénico y él lo musical,
Y ya me quedé en este trabajo de lo artístico desde lo músico-teatral y dirigiendo mis propios proyectos siempre. O sea que ahí fue un momento bisagra de mi vida, ese. Y encontré en esa época una comunidad de curas franciscanos que hacían tipo un trabajo tipo Cáritas, ¿no? Entonces ellos me alojaron, yo mitad del día era mío para estudiar, la otra mitad trabajaba para ellos. Me paseaba por la ciudad con un furgón, con una furgoneta, juntando papel, viejos electrodomésticos, muebles, ¿no? Con un par de personas discapacitados que me ayudaban y yo trabajaba en eso a la otra mitad del día. Y dormía ahí toda la semana. Entonces eso me permitió de estar más en contacto con la vida universitaria, que es hermosa. Fueron mis mejores años de mi vida, digamos, ¿no? La vida universitaria. Después llega un momento cuando uno dice, bueno, ahora basta, quiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahí te apuras para terminar porque te das cuenta que ser estudiante de vida no funciona, ¿no? Por ejemplo, cuando dirigí el musical yo trabajaba en un banco. Hacía seguimiento de morosos en un banco, seguimiento de morosos para toda la Argentina, call center, hablando muchas horas, cobrándole a la gente. Un trabajo espantoso, espantoso, sufrí horrores, horrores. Mi sensibilidad no me permitía escuchar llorar a un jubilado del otro lado porque no podía pagar el préstamo. Pero lo hice, y lo hice 3 años y medio para sostenerme. Entonces siempre me mantuve yo desde los 15, 16 años y también era como un ítem que me ayudaba a seguir con mi vocación adelante. Trabajé en una librería por 1 año y medio. Pero después, en la ciudad donde yo vivía, hay todavía un planetario de la municipalidad. Y se dio la suerte que una persona que yo conocía, un aficionado, que él trabajaba ahí con un convenio con la municipalidad, tenía que casarse, necesitaba un trabajo mejor, así que dijo, mira, yo esto lo suelto, si querés, hablo yo al director, vos que sos astrónomo, y me tomaron, por supuesto. Ese fue el primer real trabajo de astrónomo, no de investigador, pero de astrónomo en el ámbito de la divulgación. Y los crocantes de coco, que es un beso de coco. ¡Dulce! Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. También está la harina, la avena, el coco, el bicarbonato, la sal, el polvo de hornear. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Llega una persona con un montón de dificultades, que le cuesta, que viene laburando, que intenta, no sé qué, o un actor que no está entendiendo bien el personaje, y bueno, y lo vas laburando, y cuando llega el momento del estreno y lo ves con su vestuario, su maquillaje, la iluminación, y el tipo brillando arriba del escenario y disfrutándolo, y decís, yo fui parte de ese proceso, es muy emocionante, es muy fuerte. Y en la docencia también me pasó, que siempre lo cuento, una anécdota que para mí fue uno de los momentos más fuertes de la docencia, de un alumno en la secundaria que él tenía pánico escénico y la pasaba muy mal. Entonces yo nunca lo forzaba al trabajo final. De última trabajaban en lo técnico conmigo, bueno, quédate acá en la consola, manejar las luces conmigo o el audio. Y ese día él me dice, yo lo quiero intentar. Bueno, le dije, dale, sí, obvio. El tipo subió, hizo su monólogo, que fue muy simpático, la gente se rió, hubo una devolución fantástica, se bajó muy feliz y después me lo cruzo en un pasillo de la escuela y me dice, profe, ¿sabe qué? Yo nunca más voy a tener miedo. Casi me muero. O sea, si yo había logrado que una persona decidiera no tener más miedo, ya estaba. Ya estaba. En ese momento me empecé a dar cuenta que por cómo se hacía, por cómo era el mecanismo de la investigación y el interés que tenía la gente que trabajaba ya en esto por tener resultados, no me iba a gustar ese tipo de ambiente. Es decir, fue lindísimo estudiar astronomía, fue lindísimo aprender un montón de cosas, trabajar, pero me di cuenta que no era lo que me interesaba a mí.
¿Y qué pasa? Pasa que, por lo general, sea en Italia que también en Argentina, una carrera de astrónomo, uno es preparado para ser investigador, no para otra cosa, es una carrera académica. Si uno hace otra cosa, bueno, uno lo hace, pero no hay nada que te prepare o que te ponga en las condiciones de prepararte para otra cosa que no sea eso. Y La Gata Flora, por ejemplo, yo tuve la idea el 22 de diciembre del año 2012. Esa noche tuve la epifanía y dije, esto voy a hacer. Un grupo de mujeres que diga esto. En abril logré que Laura Novillo me dijera, bueno, dale. Y convoqué a las chicas. Empezamos a ensayar en abril. En abril ya decidimos el repertorio. Fuerte empezamos a ensayar en el invierno, junio, julio, y debutamos el 8 de marzo de este año. O sea que es un año de laburo, prácticamente. Es decir, una carrera científica requiere, digamos, un empeño bastante consistente. Y no hay que asustarse, simplemente, por eso digo curiosidad y espíritu crítico. Curiosidad, ¿por qué? Porque uno tiene curiosidad para la ciencia en general, no digo para astronomía, porque uno puede estudiar física, química, otras carreras científicas y va a encontrar las mismas dificultades que pude haber encontrado yo con astronomía. Pero sirve fundamentalmente esto, es decir, tener bien claro el objetivo. Es decir, si te gusta esa cosa, hacela, a pesar que te digan, no, pero nunca vas a trabajar, porque esa es otra cosa que nos decían el primer día. Además, 3 o 4 van a sobrevivir de la carrera, tal vez ninguno de ustedes haga el astrónomo. Y lo otro es que el límite lo pone uno. El límite lo pone uno. O sea, en esto no hay límites. Yo puedo llegar hasta donde yo quiera llegar. Entonces, eso se requiere de una disciplina muy grande y de mucha pasión y de animarse. O sea, el límite no es la mirada del otro, si le gustó, si no le gustó, qué piensa el otro, la opinión del otro. El límite lo pongo yo. Y si también entendés eso en la vida, vivís de otra manera. Porque eso, ponés pasión, ponés trabajo y mucha disciplina. El trabajo es la clave. Es la palabra que yo siempre resalto, pero bien resaltado. Trabajo. O sea, acá no está el talentoso. Canchero, olvídate. No existe. Ni 2 pasos. Pero el tipo laburante definitivamente va a ser algo que está bueno. Algo digno, algo disfrutable. Entonces, esas son las claves. Jugar, animarse, porque el límite lo pone uno, y laburar. Muchísimo. Hermano, yo